Buenas tardes, tengan todos donde quiera que ustedes se encuentren. Hoy tengo que hacer una salvedad y me van a perdonar por ello. Y esa salvedad está relacionada a lo que sucedió aquí en Estados Unidos con relación a la Corte Suprema. Hoy necesito tomar una acción que fue parte de una acción que se tomó anteriormente cuando Donald Trump fue electo a la presidencia de esta nación. En ese momento, cuando se toman esas acciones, hubo una marcha en la capital de los Estados Unidos. Yo asistí a esa marcha y para ir a esa marcha me hice esta camiseta. Hoy decidí usar esta camiseta nuevamente porque cuando ese hombre fue electo a la presidencia de los Estados Unidos, fue electo dentro de una base teórica de que ellos entienden que las mujeres son propiedad del Estado, propiedad de quienes nos dictan a nosotras cuándo, cómo y dónde podemos reproducirnos. Tengo que cambiar esta camiseta hoy y no me dio tiempo a hacerlo. Así que escribí lo que pude poner en sitio mientras tanto, porque de hoy en adelante hay que tener las vaginas en contra de la Corte Suprema del mundo. ¿Y por qué tenemos que reaccionar de esta forma, tan contundente y tan clara, sin tapujos? Porque el ataque que se nos está haciendo con relación a quitarnos derechos que nos costó sangre y sudor conseguirlos, es un ataque a nuestra persona como individuos y como persona. Por tanto, quiero que quede bien claro que hoy reaccionamos al ataque que se nos ha hecho y que ese ataque que se nos ha hecho no se va a quedar como está. Invito a las mujeres del mundo, donde quiera que estén, que comiencen a movilizarse nuevamente, porque las consecuencias de esta decisión en la Corte Suprema de los Estados Unidos va a tener repercusión en otras partes del mundo, sin que siquiera hablemos de las repercusiones que van a haber aquí. Gracias, y en estos momentos quiero presentar a la doctora Madeline Romar, mi compañera de viaje en esta aventura que hemos formado, y regresamos entonces a lo que originalmente les habíamos presentado en nuestro primer programa. Les habíamos dicho que vamos a bregar con teoría y con práctica. Doctora, bienvenida nuevamente al programa y gracias por estar aquí otra vez. Saludos, Margarita, y estoy muy contenta de estar aquí contigo de nuevo en este programa y de estar con todas las personas que nos están escuchando. Antes que nada, me gustaría solidarizarme con todas tus palabras en estos momentos, porque ciertamente esto que ha pasado en Estados Unidos, en el Tribunal Supremo, este acto, este atentado, es un fenómeno sin precedentes que de concretizarse, como ellos lo dicen, echa hacia atrás legislación de más de 3 décadas. Así que es una expresión contundente de la violencia de la ley y ciertamente no nos queda otra que lanzarnos nuevamente en esta lucha. Teniendo en cuenta sobre todo el planteamiento que hiciera Jacques Derrida, uno de los filósofos que mencioné la vez pasada, cuando él nos convoca a asumir lo que él llama la fuerza de la justicia contra la ley, ¿verdad? Así que me solidarizo enteramente con tus palabras. Y bueno, como tú dices, vamos a continuar la conversación que tuvimos la vez pasada. La vez pasada estuvimos conversando sobre la importancia del conocimiento y la importancia del pensamiento y de uno producirse un centro de gravedad propio, la capacidad de reflexionar críticamente sobre todos los asuntos que se están dando, lo central, ¿verdad?, del pensamiento en el trayecto de las luchas de las mujeres y de las luchas feministas.
Lo que quiero volver a poner en foco, que discutimos la vez pasada, pero creo que lo hicimos de manera insuficiente, es tener en cuenta que vivimos al interior de lo que han sido nombradas como sociedad del conocimiento, sociedades del conocimiento. También han sido nombradas como knowledge economies, ¿verdad? Y lo importante de toda esa discusión sobre la sociedad del conocimiento es caer en cuenta de que mientras antes la extracción, ¿verdad?, de las fuerzas de los trabajadores por parte del capital, ¿verdad?, se circunscribían a sus fuerzas físicas. Hoy por hoy hay una extracción de las capacidades cognitivas, de las capacidades intelectuales de las personas, y en ese sentido, el conocimiento también se ha vuelto sumamente importante para el sistema. Ahora, ¿qué es lo importante del lado de aquellos que estamos comprometidos con unas luchas? Es importante el conocer para poder incidir de maneras más efectivas en las distintas luchas y en los distintos asuntos que se llevan a debate público. Así que quiero volver a enfatizar ese asunto que me parece importante y bueno, comenzar entonces con eh, el programa de hoy y lo que nos toca discutir hoy, que entiendo yo que es ya entrar directamente en el feminismo global. Correcto. Así que usted tiene la palabra de aquí en adelante porque es la continuación del primer programa que hicimos. Claro, pues yo quisiera comenzar diciendo que el feminismo no es un movimiento de mujeres víctimas y sufridas, sino que es un movimiento celebratorio, un movimiento que celebra la libertad y la autonomía de las mujeres. ¿Por qué quiero comenzar atendiendo ese primer asunto, verdad? Porque a mi modo de ver, tanto el trayecto del movimiento Me Too como la forma en que se ha ido atendiendo el asunto de la violencia de género ha tenido como efecto una representación del feminismo que a mi modo de ver ha sido desatinada. Y es representarnos precisamente como mujeres todo víctimas o susceptibles de ser victimizadas en cualquier momento. Hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Jean Baudrillard, que en un libro buenísimo que se titula De la seducción, dice que el feminismo se ha dedicado a exaltar las miserias sexuales y políticas de las mujeres y no lo que constituye nuestras fuerzas. Así que por eso, para mí, hay que regresar de alguna manera a ese sentido original para mí de lo que fue el feminismo en tanto movimiento social como movimiento celebratorio de la libertad y de la autonomía, no solamente de las mujeres, sino de todos en general. En otras Teniendo en palabras, cuenta eso, ajá, right, sí, tendríamos entonces en este momento decir que tenemos que regresar a ese momento donde lanzamos un grito de lucha por aquellas cosas en las que creemos, por aquellas cosas que entendemos nos van a llevar a la ruta final de lo que buscamos, que es que se nos entregue lo robado, el derecho a ser, el derecho a que se nos trate de la misma manera que se trata a cualquier otro ser humano. Y ese derecho no es un derecho de pena, no es un derecho de estar triste, sí es un derecho de reconocer el abuso que se ha ejercitado contra las mujeres, pero no puede ser un movimiento que simplemente se queje, sino que tiene que ser un movimiento que exija cambios contundentes que tengan repercusiones positivas, tanto para las mujeres como para la sociedad en que vivimos. ¿Correcto?
Correcto, Margarita. Y aquí me gustaría enfatizar dos asuntos. Una es que eh, esa postura reflexiva y crítica de esa representación que se hace del feminismo, ¿verdad? De mujeres víctimas y sufridas, tiene mucho que ver también con cómo se ha atendido la propia victimización de las mujeres. Y es que de la victimización hemos pasado al victimismo. El victimismo es cuando la victimización se constituye en una identidad, cuando la persona solamente se piensa como víctima, como un sujeto todo víctima. El problema con eso es que el victimismo hace que las personas se regodeen en la pena y en el sufrimiento y por lo tanto cancela la potencia del sujeto y cancela las posibilidades políticas de los movimientos. Así que más que nada lo que está puesto es que tenemos de alguna manera que también ir más allá o más acá del victimismo para visualizar y para concentrar nuestros esfuerzos en las posibles salidas a la sujeción y a los diversos rostros que asume la subordinación de las mujeres. O Por sea, otro lado, hay dos conceptos importantísimos aquí. Hay uno que ya tú lo implicaste, que es cómo el feminismo se adscribió y se sigue adscribiendo al valor de la igualdad. Igualdad de oportunidades y de derechos para hombres y mujeres. Extremadamente importante. En una fase inicial del feminismo en tanto movimiento social, esas luchas por la igualdad se concentraron en la igualdad en el plano laboral, la igualdad en el plano educativo, la igualdad en el plano político. Hay una frase, por ejemplo, del siglo XVIII de la feminista francesa Olympe de Gouges, que fue guillotinada. Y ella en su momento dijo, si soy buena para ir al cadalso, en otras palabras, si soy buena para ir a la guillotina, también debería ser buena para estar en la tribuna. En otras palabras, para poder participar del debate político. o Así sea, que aquí, ajá, perdone, profesora, es que Margarita, sí, claro. quiero hacer una intervención ahí. Es como si dijéramos, como las grandes épicas que se han escrito, right? El que va a ser un gladiador, cuando tú vas a asumir la postura de batalla, tú no puedes ir a la batalla asumiendo la posición del que está siendo lastimado. Tú tienes que ser el que toma la batuta de la batalla y que va a buscar el premio final. El premio final, para poderlo tener, se tiene que batallar y se tiene que estar dispuesto a entender que la vida te la juegas en eso y que vas hacia adelante porque lo que te espera es la realidad de la libertad. Si no hacemos eso y nos mantenemos con la idea de que soy víctima, de que no puedo hacer nada, de que por esto me lastiman, porque soy pequeña, porque soy esto, porque soy lo otro, pues entonces no puedo moverme a la postura de que esto sí tiene solución y que sí podemos triunfar. A eso es lo que usted se refiere cuando habla del victimario y lo que no es victimario en términos de la teoría feminista. Sí, exactamente, Margarita. O sea, hay que denunciar la victimización. Lo que no podemos conceder es al victimismo, porque el victimismo nos paraliza políticamente. El victimismo hace que nos regodeemos en la tristeza y en la propia victimización, cuando de lo que se trata es de activar la capacidad que todos tenemos de poder ir más allá del fenómeno de la victimización y seguir adelante. Así que, Aquí extremadamente importante. Aquí le quiero preguntar algo pequeño. ¿Esto estaría en conjunto con esta idea de que la justicia, la igualdad, lo que tratamos de conseguir, está conectado a si yo soy una víctima,
para poderme resolver mi victimización, pues entonces me aferro a la idea de ojo por ojo, diente por diente. Y pienso que entonces el sistema legal tiene que crear leyes que le hagan lo mismo que a mí me hizo el que me victimizó. Y que entonces implementemos leyes que lo que hacen, en vez de resolver el problema social, lo que hacen es empeorarlo, porque esto de ojo por ojo y diente por diente nunca lleva a ningún sitio que produzca justicia. ¿Estoy bien en eso? Sí, eso es parte de lo que habría que considerar, Margarita. O sea, ciertamente el victimismo, cuando uno se queda empantanado, vamos a decir así, en el victimismo, lo que se activa allí es el deseo de la venganza, el sentimiento de la venganza, lo que tú llamas el ojo por ojo, diente por diente. Por lo tanto, en un sentido podríamos decir que el Estado capitaliza sobre ese sentimiento y ese imaginario victimista para ampliar su lado represivo, para moverse en la dirección de legislaciones cada vez más punitivas. Y ciertamente lo que nosotros tenemos que mirar es que la ciencia penal, el derecho penal, que se mueve en la dirección, ¿verdad?, de incrementar las penas y los castigos, no resuelve nada. Y no resuelve nada porque del castigo y de la pena, lo único que se cosecha es el resentimiento del que la sufre, pero no hay en ningún momento reparación del tejido social. Más que el castigo, lo que tenemos que buscar es un derecho que vaya en la dirección de la reparación del tejido social. ¿Cómo podemos, aunque sea mínimamente, reparar los daños causados? Pero quiero volver al tema de la igualdad, ¿verdad? Eh, para, para traer aquí que eh, la igualdad es un valor al cual se escribió el feminismo y la gran mayoría de los movimientos sociales modernos. Ahora, de la igualdad, si uno le sigue la pista a ese trayecto evolutivo del feminismo en tanto movimiento social, pues caemos en cuenta de que llega un punto en que nos percatamos que para arribar a la igualdad es necesario producir políticas de equidad. Estos dos conceptos son conceptos importantísimos, porque otra vez, la igualdad tiene que ver con la búsqueda de iguales oportunidades y derechos entre hombres y mujeres. Ahora, la equidad tiene que ver con ser capaces de crear las condiciones afectivas y materiales necesarias para que los sectores que han estado subordinados puedan efectivamente moverse hacia la igualdad. Y me explico. Esto es algo similar a lo que en algún momento en Estados Unidos, por ejemplo, se trabajó con el proyecto de Affirmative Action, por ejemplo. Tiene que ver con que no basta con decretar la igualdad. O sea, no se trata de la igualdad como decreto. Tenemos que movernos en la dirección de producir las condiciones materiales y afectivas necesarias para que esa igualdad pueda conseguirse. Si un niño, vamos a suponer, un niño latino, ¿verdad? Un niño latino llega a la escuela con unas insuficiencias en unas áreas y yo como maestra le doy un examen a todos los estudiantes y el estudiante latino saca C porque vino con unas deficiencias, pues yo no puedo reclamar que los estudiantes han sido tratados en igualdad. ¿Por qué? Porque ese niño no llegó allí, ¿verdad? Igual, porque ese niño llegó con unas insuficiencias que yo tengo que atender en aras precisamente de propiciar la igualdad. Así que en ese sentido, podríamos decir que la igualdad ha requerido, y no solamente en el caso de las mujeres como grupo social, sino en otros grupos también, producir políticas de equidad
que ayuden precisamente a que los sectores que han llegado a un punto con mucha dificultad, con muchas insuficiencias, puedan en el camino subsanar esas dificultades y esas deficiencias. Así En, que en este estas luchas momento, han sido extremadamente importantes. en este momento quiero señalarle lo siguiente. Eso que usted dice es bien interesante, porque si yo tengo en las casas donde se crean los presupuestos, en las casas donde se crean las leyes, en las casas donde se distribuye los recursos que el Estado tiene, si yo tengo, por ejemplo, individuos que se sientan en esa función, que no entienden esos dos conceptos, comienzan a crear productos legislativos que al final hacen más daño que bien. Y le doy un ejemplo. Me trae a la memoria cuando yo era legisladora en la ciudad de Nueva York, se estaba construyendo un proyecto que iba a producir nuevos métodos de transportación, que iba a ser a través de todos los ríos que tenemos en la ciudad de Nueva York. Y cuando esos proyectos se estaban dando y el desarrollo que se estaba poniendo en sitio, me traen a mí esa información y cuando yo la reviso, me doy cuenta que no estaban imponiendo las regulaciones para que la comunidad que era usadores de sillas eléctricas o no, porque eran disabled, esa comunidad había sido excluida porque todos los puertos no tenían diseños para que ellos pudieran usar ese nuevo transporte. Yo intervine en eso y comencé una campaña donde logré parar todo el proceso de aprobación de este proyecto hasta que no se aceptara que todos estos barcos, todos estos muelles iban a tener acceso por las sillas de ruedas para que todo el mundo lo pudiera usar. Entonces, ahí entramos en igualdad y equidad al mismo tiempo, ¿correcto? Claro. Sí. Claro. Es un buen ejemplo. Por eso también es que llega un momento en el propio trayecto del feminismo, en tanto movimiento social, que caemos en cuenta de la importancia del concepto de la diferencia. Y quiero entrar en eso porque hay complejidad y hay muchos asuntos aquí entremezclados, ¿verdad? Como decíamos la vez pasada, todo está pasando al mismo tiempo y la complejidad tiene que ver con que todos los asuntos están entretejidos y juntos, ¿verdad? Rosy Braidotti, en el libro Sujetos Nómades que les mencioné la vez pasada, entra en una discusión sobre la importancia del concepto de la diferencia en el plano político y en el plano de la política europea, por ejemplo. Y ella dice algo que a mí me encanta, ella dice, no se me ocurre concepto más polémico que este. Y ella dice, no se me ocurre concepto más polémico que el de la diferencia, porque ella plantea que de primera intención, cuando uno oye diferencia, casi siempre uno piensa, bueno, se trata de diferente de, pero ese diferente de también asume que es menos que, menos valor que. En el ejemplo que tú das, pues ciertamente hay una política que se quería establecer, unas regulaciones que excluían a una población, ¿verdad? Que tenía la misma necesidad de hacer uso de la transportación colectiva como cualquier otro sector. Así que traigo esto porque lo que está puesto por un lado es reconocer que cuando hablamos de la igualdad, hablamos de igualdad de oportunidades y de derechos, pero teniendo en cuenta algo que dijo una antropóloga marxista en la década de los 70, llamada Eleanor Leacock, que murió hace tiempo. Ella decía, cuando pensaba en este asunto de la igualdad de hombres y mujeres, ella decía, strictly speaking, estrictamente hablando, habrá alguien que quiera ser igual a alguien. Y eso como una manera de comunicar que después de todo,
todas las personas quieren ser consideradas en su singularidad, en su particularidad, ¿verdad? En lo que constituya su diferencia. Así que esto es importante porque la igualdad no cancela la diferencia y la diversidad que existen entre las distintas personas, entre los distintos seres humanos. Pero hay más todavía, porque fíjate que si nosotros nos remontamos al feminismo de la década de los 70, en Estados Unidos y en Puerto Rico también, caemos en cuenta de que en un contexto particular surgió el debate de la diferencia al interior del propio feminismo, particularmente cuando se comienza a denunciar lo que diversos sectores de mujeres y grupos entendían que era el feminismo de las mujeres blancas. Y en el plano internacional, lo que se nombró como el problema con el feminismo occidental o el Western Feminism, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, hay un primer momento dentro del feminismo que se cae en cuenta de que si bien había un discurso feminista que pretendía contemplarnos a todas e incluirnos a todas, comienzan también a surgir otras voces, notablemente las mujeres afroamericanas, lo que vino a ser conocido como el Black Feminism, que comienzan a decir, ese feminismo de las mujeres blancas no me representa a mí. Ese feminismo de las mujeres blancas no considera la singularidad de cómo las mujeres afroamericanas vivimos la subordinación de las mujeres. Otro tanto, en ese momento, lo dijo lo que, ¿verdad? El feminismo lésbico. Un feminismo que comienza a decir, este feminismo de que hablan es un feminismo fundamentalmente heterosexista, un feminismo fundamentalmente heteronormativo que no me representa a mí ni la singularidad de cómo las mujeres lesbianas viven el fenómeno de la subordinación de las mujeres. Y también en ese momento surgió lo que se llamó en ese momento el feminismo tercermundista o Third World Feminism, ¿verdad? Que es un feminismo que hace una denuncia en el plano del feminismo global también, la denuncia de que ese feminismo occidental se colocaba en alianza tácita y a veces en alianza abierta con la subjetivación imperial de Estados Unidos y particularmente de la política exterior norteamericana. Así que lo que quiero más que nada traer aquí es que por la vía del concepto de diferencia, mujeres que empiezan también a comunicar, bueno, pero hay una diferencia, yo encarno una diferencia. Eh, la diferencia que se va dando a partir de diferencias, ¿verdad? Debido a cuestiones étnicas, cuestiones sexuales, de afiliación religiosa, diferencias de clase, ¿verdad? Así que lo que quiero traer es que si nos vamos acercando un poquito más a nuestro contexto presente, lo que tenemos entonces es que esa discusión sobre la igualdad y la diferencia dentro y fuera del feminismo pica y se extiende. Se sigue intensificando porque van surgiendo otras complejidades domésticas y mundiales que es importante tener en cuenta. Ok, pues un momento ahí. Si el feminismo en un momento pecó de haber practicado un feminismo que era, voy a llamarlo exclusionario, de aquel grupo de personas que se identifican en este caso como mujeres blancas, y cuando viene la denuncia de las mujeres afrodescendientes en los Estados Unidos, esto ocurre en gran medida y debemos
mirarlo y mencionarlo. Esto ocurre porque cuando también hablamos de cómo se organizan las sociedades capitalistas de este momento, son aquellos grupos que tienen mejor acceso al poder los que van a comenzar a demandar esos servicios de igualdad que de otra forma no lo harían. Y te señalo esto porque aquí se dio un fenómeno bien interesante con relación a cuando las mujeres trataron de entrar a ser policías, bomberos, y se les impide ese funcionamiento de poder entrar ahí, no por el color de su piel y no por el estatus económico. Se le impide porque se alega por parte de las autoridades que las mujeres no tenían la estatura necesaria para poder ser policías, o no tenían la fuerza necesaria para poder ser bomberos, poder entrar a donde hubiera un fuego y poder bajar un cuerpo por las escaleras que ellos tienen para salvar la vida de esa persona. Entonces, estoy señalando estas cosas como ejemplo de las excusas que puede usar el sistema para continuar la opresión de la mujer e impedirle que adquieran esos trabajos. Pero también lo estoy usando porque en muchas ocasiones yo escuché mujeres diciendo, pero un policía chiquito, ¿cómo un policía chiquito, mujer, puede controlar a un criminal, por ejemplo? Y escuché a muchas personas hablando de cómo nosotros en ocasiones no entendemos, no vemos que las condiciones que se dieron en un momento dado con un feminismo que no veía la igualdad y la equidad, está conectado con el sistema mismo, que al mismo tiempo de que el feminismo está demandando, atacando, pidiendo que se reconozcan los derechos de la mujer, el sistema también tiene maneras de combatir esa petición, ese requisito y esa lucha que las mujeres están presentando, porque el sistema no está dispuesto a cumplir con lo que está pidiendo las mujeres, y lo único que tú tienes que hacer es mirar la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos hoy, cuando hombres en la Corte Suprema se creen que nos pueden decir a nosotras las mujeres que nosotras no tenemos derecho a nuestra vagina. ¿Correcto? Todo lo que estás diciendo, Margarita, es extremadamente importante y me lleva a plantear muchísimos asuntos aquí. Por ejemplo, voy a comenzar con lo último que dijiste. El sistema es como un Pac-Man. El sistema es como un Pac-Man, ¿verdad? Todas las resistencias que van surgiendo, el sistema se las va tragando, se las come, ¿verdad? En el lenguaje político clásico, eso lo trabajamos con el concepto de cooptación, ¿verdad? Cuando las luchas son cooptadas. Así que es indiscutible que las fugas, ¿verdad? Las diversas fugas que los distintos sectores van produciendo, el sistema es muy hábil en agarrarlas literal, comportándose como si fuera un Pac-Man. Eso es importantísimo políticamente, porque lo que es transgresivo hoy no necesariamente es mañana. Correcto. Porque una vez el sistema se lo traga, queda domesticado, ¿verdad? Así que eso de un lado, importantísima discusión. Ahora, sobre el ejemplo de el caso de los bomberos, hace muchos años atrás, yo estaba como a mitad de carrera como profesora en la Universidad de Puerto Rico. Vino a la Facultad de Ciencias Sociales una feminista dominicana para una conferencia, ¿verdad? Sobre el tema de asuntos de género. Y ella dijo algo para mí bien significativo que nunca he olvidado y que viene al caso con lo que tú planteas de los bomberos. Ella dijo en ese momento, ¿cuál fue el precio que las mujeres tuvimos que pagar por la igualdad? ¿Cuál fue el precio que las mujeres hemos tenido que pagar por la igualdad? Y ella dijo,
el precio que las mujeres hemos tenido que pagar por la igualdad es tenernos que someter al chantaje de tener que emular los estándares masculinos para ser consideradas iguales. Y eso es extremadamente importante porque en la medida en que el estándar es un estándar masculino, ¿verdad? Y el modelo a emular es el modelo masculino, pues la llamada igualdad consiste en poderse acoplar a esos estándares masculinos. Así, por ejemplo, en un momento dado se decía, pues los hombres van para la guerra, las mujeres vamos para la guerra también. El hombre puede cargar una caja de 300 libras, mira, yo puedo cargar una caja de 300 libras también, pero el problema es que si yo no creo en la guerra, no quiero participar de la guerra, pues, ¿qué hacemos con eso? Y si yo no puedo cargar la caja de 300 libras, como de paso no la puedo cargar. O sea, y esto es importantísimo por dos razones, porque cuando se habla del derecho a la diferencia, se habla de dos asuntos. Por un lado, se reconoce que el derecho igual no necesariamente resuelve todos los problemas de la subordinación de las mujeres y que por eso es necesario producir lo que ha sido llamado los derechos de la diferencia. En otras palabras, que sería que una mujer no pueda ser discriminada aunque no pueda cargar la caja de 300 libras. Así que lo que quiero traer es que ese planteamiento que se hizo, ¿verdad? Las mujeres no tienen la estatura, no tienen la fuerza necesaria, pues obedece a que el criterio por el cual se mide la llamada igualdad en este caso, se da desde una voluntad de poder, se da desde el entendido de que las mujeres tenemos que emular los estándares masculinos para poder ser consideradas iguales. El efecto que eso ha tenido en el plano social más amplio es lo que ha sido llamado la masculinización del mundo. La masculinización del mundo. En otras palabras, en vez de que la incursión de las mujeres al mundo del trabajo hubiese tenido como efecto una feminización de la política, por ejemplo, Exacto. lo que ha tenido es una emulación cada vez mayor de las mujeres a esos estándares masculinos. Así que, Eso que mencionó ahora es bien interesante porque ahí entonces nos vamos a esta oposición de poder entender, por ejemplo, en Estados Unidos, y digo por ejemplo en Estados Unidos porque hay otras partes del mundo que eso no está sucediendo, no poder entender que una mujer puede ser presidente de esta nación, porque para ser presidente de esta nación, para ser alcalde de esta ciudad, para ser gobernadora de este estado, tú no puedes ser mujer, porque todas esas posiciones dentro de la teoría en que vivimos, como vemos el mundo, como se explica dentro de la política de este estado, por ejemplo, solamente un hombre puede lograr ser electo a esas tres posiciones que te mencioné. Y por eso hoy te señalo, la ciudad de Nueva York nunca ha elegido una mujer como alcalde. La ciudad de Nueva York nunca ha elegido a una gobernadora mujer. La ciudad, el estado de Nueva York jamás ha puesto como el speaker de la asamblea de este estado a una mujer. Y aquí estamos, en un mundo donde supuestamente en la ciudad de Nueva York somos más progresistas que en otras partes del mundo. Créetelo, papá, créetelo. Ahí también hay complejidad, porque por un lado, ciertamente, cuando una mujer es ubicada por sus méritos en una posición de poder, ciertamente tiene un efecto en el plano de la subjetividad de hombres, mujeres y niños, en el sentido de que posibilita
el que se conceda a que las mujeres tenemos las mismas capacidades, ¿verdad? Que pueda tener los hombres los mismos méritos que los hombres. Y eso es importante. Ahora, también es importante no caer en esencialismo ninguno, en el sentido de que no porque sea mujer, y esto lo sabemos, no porque sea mujer me representa a mí o avanza las luchas de las mujeres. Por lo tanto, no podemos caer, lo voy a decir de esta manera, ¿verdad? No podemos caer en un fundamentalismo de género. Llamo fundamentalismo de género a cuando se apoya críticamente a cualquier mujer, independientemente de sus persuasiones políticas, ¿verdad? Y del tipo de persona, simple y llanamente porque es mujer. En Estados Unidos, y este es un caso que yo siempre discutía con mis estudiantes, el criterio tiene que ser político. Y voy a dar un ejemplo contundente de algo que pasó hace muchos años en Estados Unidos. Eh, Cuando el juez del Tribunal Supremo, Clarence Thomas, fue apuntado, designado al Tribunal Supremo, el juez Clarence Thomas, ¿verdad? No recibió el apoyo del movimiento afroamericano en Estados Unidos y no lo recibió porque fue como si el movimiento afroamericano lo mirara bien, bien, bien de cerca. Y al mirarlo bien, bien, bien de cerca, le dijo, tú no eres negro, porque ahí lo que estaba puesto es que ser negro no tenía nada que ver necesariamente con el color de la piel, sino que era una manera de decirle, tú no eres negro porque tú no avanzas los intereses y las luchas, ¿verdad?, de los afroamericanos en Estados Unidos. Así que no es una mujer por ser mujer, ni es un afroamericano por ser afroamericano, sino que tiene que haber un combinatorio importantísimo entre los asuntos de género o los asuntos raciales o, ¿verdad?, los asuntos que estemos considerando y que querramos avanzar junto con una lectura política, ¿verdad?, del lado de esa persona. Eso es importantísimo. Es interesante lo que acaba de decir, porque, perdón que estoy hablando de una experiencia personal, pido disculpas a todo el mundo, pero es que es relevante. Cuando yo corrí para oficina en la ciudad de Nueva York, había muchas personas que se me acercaban y me decían que iban a votar por mí porque yo era lesbiana, o porque yo era mujer, o porque yo era puertorriqueña. Y cada vez que se me acercaban con algo así, yo volvía a repetir, donde quiera que estaba, yo no quiero que usted vote por mí porque yo soy mujer. Yo no quiero que usted vote por mí porque yo soy puertorriqueña o porque soy lesbiana. Yo quiero que usted vote por mí por mi ideología, por lo que yo pienso, cómo se pueden resolver los problemas de una comunidad, los problemas que usted confronta. Y yo quiero que usted se olvide de que yo soy todas esas cosas, porque esa no es razón para votar por nadie. Ahora, sí le quiero clarificar, nunca, pero nunca deje de votar por alguien porque es lesbiana, porque es mujer, porque es puertorriqueña, porque cuando lo usamos en contra de la persona es igual que cuando lo usamos a favor, porque ignoramos la capacidad intelectual que esa persona tiene para desarrollar ese trabajo de una forma que sea igual y equitativo. Quería hacer ese comentario y en estos momentos, doctora, quería decirle que teníamos que proceder a comenzar a llegar a un punto final porque desgraciadamente la voy a tener que invitar nuevamente. Y entonces esto se estira y se estira y pues nunca la voy a dejar ir. Sí. Bueno, yo creo que tenemos que continuar esta discusión sobre el asunto de las diferencias. Nos quedan 12 minutos, así que siga. Pues nada, creo que es bien importante que sigamos con esta discusión sobre el asunto de las diferencias. Quiero volver a un asunto que mencionaste anteriormente que no quiero dejar escapar, y es que
tú decías, ¿verdad? Aludías a cómo las mismas personas sustentan o promueven esos imaginarios discriminatorios, ¿verdad? Yeah. Eh, la teoría política clásica hace mucho tiempo dice que el Estado eh, tiende a asegurarse una cierta presencia en el sujeto. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Pero más recientemente, y particularmente en las reflexiones sobre lo político contemporáneo, también se dice que el poder incide en la psiquis de las personas e incluso produce disposiciones afectivas. El Mm, poder produce disposiciones afectivas. Por ejemplo, la hostilidad, el odio, la virulencia, ¿verdad? Que caracteriza nuestra contemporaneidad en el plano político, en el plano social y cultural. Es necesario también reflexionarlo políticamente. Así que me parece que eso es un componente, ¿no? El componente afectivo, el que nos hace pensar o sentir ciertas cosas. Es importante también mirarlo políticamente. Eh, Michel Foucault, filósofo francés, lo dijo de otra manera en su momento. Dijo, podemos hacer la historia social de las emociones, ¿verdad? Hasta las emociones son producidas socialmente. Así que esa es una dimensión de la reflexión política que es importantísima tenerlo en cuenta en estos momentos, particularmente cuando vivimos en una escena, en un contexto político donde la gente parece que se mueve más por la indignación y los afectos que por otra cosa. O sea, y de paso, esa es una de mis preocupaciones políticas. O sea, yo creo que parte de lo que está pasando es que se ha sustituido el análisis por la indignación en muchos casos, y eso también es un asunto político que habría que trabajar. Profesora, No sé si tengo tiempo podríamos, todavía, no sé. profesora, podríamos decir en este Ajá. instante que lo mejor que podría pasarle al movimiento feminista global o local es que comiencen a promover teoría que esté basada en la equidad y la igualdad combinado, que esté basada fundamentalmente en esos dos conceptos, porque entonces podríamos comenzar un movimiento más rápido de lo que queremos adquirir. ¿Sí o no? Bueno, yo creo que es complejo porque con toda probabilidad, si uno le pregunta a los distintos grupos feministas, van a decir que ellas están luchando por la igualdad y por la equidad. O sea, el problema es cómo tú conceptualizas esos asuntos. Quizás la discusión que tenemos que seguir teniendo y fortaleciendo y cualificando y adecuando a las complejidades de los tiempos es cuáles son las complejidades contemporáneas y cuáles son los grandes desafíos, ¿verdad? Que confronta ese horizonte político del feminismo en estos momentos. Y ahí, obviamente, hay mucha tela para cortar, ¿verdad? Ok, pues entonces nos tenemos que empezar a como despedir porque se nos está acabando el tiempo dentro de esta presentación. Quisiera que usted diera un pequeño resumen de lo que bregamos en este capítulo de nuestro programa. Bueno, yo creo que es importante eh, que las personas que nos escuchan tengan presente de esta conversación la importancia del conocimiento como manera de incidir en los debates públicos y avanzar las luchas y los asuntos que queremos avanzar. Me parece que es importante también tener en cuenta cómo el feminismo en tanto movimiento social adscribiéndose a la valoración de la igualdad, ¿verdad? Ha mantenido ese horizonte político en medio de diversidad de complejidades, pero se trata de un horizonte que tenemos que seguir reflexionando y actualizando para que no sea políticamente relevante para nuestros tiempos. Yo diría que hasta ahí.
en el día de hoy y bueno, stay tuned otra vez. Hasta la próxima. Antes de que se vaya, yo quisiera que usted le sugiriera algún libro que usted considere bien pertinente con relación a las cosas que estamos hablando, que les recomendara al público que le escucha. ¿Qué libro usted le recomendaría a alguien que quiera seguir aprendiendo sobre estos asuntos que hemos estado discutiendo? Bueno, ciertamente hay muchísimos libros maravillosos, pero la vez pasada les mencioné de una de mis autoras favoritas en la discusión feminista, que es la teórica italiana Rosy Braidotti y su libro Sujetos Nómades. Todos sus libros son buenos, pero para uno comenzar en estas reflexiones, ese es uno de los mejores. Repita el nombre, por favor, repítalo. Rosy el nombre Braidotti. y el nombre del libro también. El libro es Sujetos Nómades. Sujetos Nómades. Ok. Y en el plano de las discusiones sobre la complejidad, me parece que un libro obligado para leer y sumamente accesible para ser comprendido es el libro de Edgar Morin, Introducción al Pensamiento Complejo. Ok, esos dos libros. Creo que con esos dos, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a quedarnos ahí porque queremos conectar con la discusión. Queremos empujar a que lean, pero vamos a quedarnos con esos dos por el momento porque vamos a tener muchas más intervenciones. Por tanto, en este momento, doctora, le quiero dar las gracias por haber estado una vez más y como profesora, pues siempre sé que voy a aprender algo de usted, quiera yo o no. Así que le agradezco que haya estado otra vez conmigo hoy y que tiene un compromiso conmigo después que hagamos el próximo programa que va a ser sobre la práctica aplicando la teoría que aquí discutimos. Muchas gracias y ha sido un placer estar con usted aquí hoy nuevamente. Espero que lo haya sido para usted. Gracias, Margarita, y yo también aprendo muchísimo de ti porque todos aprendemos de todos, ¿verdad? El conocimiento se produce socialmente, es un fenómeno colectivo, así que es un aprendizaje mutuo y bueno, será hasta la próxima. Muy agradecida de ti. Pues gracias, profesora. Y antes de irnos, vuelvo otra vez a insistir en el punto original de mi presentación. Y aquí estoy nuevamente. Hoy mi ataque frontal es vaginas en contra de la Corte Suprema de los Estados Unidos, porque la decisión que están a punto de hacer pública, donde le van a impedir a las mujeres de esta nación tener el derecho absoluto a determinar lo que ellas decidan con su cuerpo. El derecho al aborto es una cuestión entre el doctor que te atiende y tu mujer que tienes la necesidad de tomar una decisión sobre ese embarazo. No permitas que nadie te engañe con eso. Aquellos individuos que están en la Corte Suprema o que son presidentes o que son senadores, que creen que el derecho a tú controlar tu cuerpo no es tuyo, lo único que tienen que hacer es quitar sus manos asquerosas de tu cuerpo cuando tratan de decirte que tú no tienes derecho a determinar lo que tú vas a hacer con tu cuerpo, particularmente cuando sabemos que para tú poder sostener un hijo, 2, 3, 4, 5, se necesitan recursos. Y esos recursos, los mismos que hoy están decidiendo que el derecho al aborto no es tuyo, son los mismos que cortan los presupuestos para esos recursos, para la educación de tus hijos, para el cuidado médico. Por tanto, vamos a estar bien claros aquí. Lo que el aborto es una decisión médica entre tú y tu doctor. Esa decisión no le pertenece a ninguna casa jurídica, a ningún presidente, a ningún senado y a ningún asambleísta.
Gracias por sintonizar este programa. Hoy espero que sepamos bien claramente que nuestro derecho a ser tiene que estar garantizado por nuestras acciones, esas acciones que tomamos de empujar hacia adelante. Resistir nos va a llevar a esa igualdad y a esa equidad que hemos estado aquí hablando con la profesora Madeline Román. Me despido de ustedes, les doy las gracias por haber sintonizado este programa y porque salgamos, donde quiera que estemos, a protestar esta decisión y a impedir que este derecho se nos quite. Este derecho es nuestro, no le pertenece a más nadie. Que tengan buenas noches, gracias por haber sintonizado este programa y nos vemos en la próxima. Recuerden, vaginas en contra de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Gracias y hasta luego.